Bueno, hermoso tema que están estudiando las iglesias, las cartas a las iglesias allí en Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo número 2, Apocalipsis 2. Hoy nos tocaría el mensaje a la iglesia en Esmirna, ¿sí? Mensaje a la iglesia en Esmirna. Vamos a ayudarnos con una presentación, así podemos ir siguiendo este tema tan hermoso. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, ahí estamos con la tecnología. Muy bien. Bueno, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Esta es la segunda iglesia. Ustedes ya estudiaron Éfeso el domingo pasado, ¿no? Estuvieron estudiando, así que bueno, seguimos con el estudio. Dice Apocalipsis capítulo 2 y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hasta acá el pasaje, ¿sí? Un pasaje breve, pero muy profundo, este mensaje a la iglesia en Esmirna. Vamos a ver en el día de hoy, Dios mediante, en estos breves minutos, 4 puntos acerca de este mensaje. En primer lugar, una introducción, porque hay que introducirnos en el contexto de la iglesia, entender por qué este mensaje, lo leemos, es un mensaje dramático, digamos, un mensaje terrible que está dando el Señor a esta iglesia. No está hablando un mensaje, digamos, muy feliz ni alentador, sino un mensaje bastante bravo, digamos, de lo que se venía para estos hermanos. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción, después vamos a ver el autor que es el Señor Jesucristo, cómo se presenta a la iglesia, qué diagnóstico hace el Señor de la iglesia y qué promesa le hace a la iglesia en Esmirna. Así que vamos a empezar primeramente con una introducción. Vemos ahí sí el mapita, ahí vemos las 7 iglesias. Esmirna, una iglesia costera, una ciudad costera, allí sobre el mar Mediterráneo. Más precisamente, bueno, podemos decir mar Egeo, ¿no? Que después sí deriva en el Mediterráneo. Esta ciudad estaba a 80 kilómetros de Éfeso, ¿sí? Muy cerquita de Éfeso, y como toda ciudad costera, una ciudad próspera, una ciudad económicamente muy próspera. Ellos se habían ganado el favor de los romanos, primeramente porque en el 195 a.C. hicieron un templo a la diosa Roma, y después en el año 26 después de Cristo, un templo al emperador Tiberio César. Con esto se habían ganado, digamos, bastante el favor de los romanos. Y era una ciudad, digamos, con mucha idolatría, tenían diversos templos. De hecho, llamaban a una serie de templos que ellos tenían, que eran muy hermosos, digamos, en la colina de Pagos, que se llamaba la Corona de Esmirna, porque formaba casi un círculo de muchos edificios que eran templos que ellos dedicaban a diferentes dioses. O sea, un lugar totalmente idólatra, ¿no? También tenían un estadio para juegos atléticos anuales, que era algo, digamos, que se usaba mucho en la antigüedad, sobre todo en la antigua Grecia. Ellos tenían su propio lugar para hacer esos juegos atléticos que celebraban año a año. Tenía una gran biblioteca pública, una cultura musical muy rica y un teatro muy destacado. O sea, una ciudad, podríamos decir, como estar en una de las grandes ciudades hoy en día, ¿no? Podemos estar pensando en ciudades importantes, que tienen cultura, que tienen economía, que tienen movimiento. Imagínense con salida al mar, con puertos, con mucha actividad económica y movimiento de mercadería. Había muchos judíos también, dicen los historiadores, muchos judíos y muchas sinagogas de los judíos allí en Esmirna. Estos judíos también contribuyeron económicamente a que la ciudad esté muy hermoseada, que sea una ciudad bella, y ellos
contribuyeron también, dicen los historiadores, pero fueron muy, muy hostiles al Evangelio, como sabemos por las cartas del Nuevo Testamento, como los judíos ortodoxos se opusieron fuertemente al avance del Evangelio. Acá tenemos una imagen. Esto es una imagen actual, digamos, porque Esmirna hoy es la ciudad actual, Izmir, con Z, Izmir, en Turquía. Si ustedes buscan digamos, en internet, van a ver que la ciudad hoy existe, o sea, no la antigua, digamos, que ya quedó en ruinas, pero hoy es una importante ciudad de Turquía y ustedes, si algún día pueden ir de vacaciones, acá no es nada barato, ¿no? Irse a estas playas, sobre todo porque estamos lejos. Pero qué bien que nos vendría unos días, ¿no? De vacaciones, ahora que hace calor, todos pensamos en las playas. Fíjense qué hermosas playas, ¿no? Qué lindo lugar. Esta es una foto de Mordogan, una playa en Izmir, que es la antigua Esmirna en Turquía, ¿sí? La llamaban, por su belleza natural y también su belleza como ciudad, la perla de Asia, ¿sí? La perla de Asia, a esta ciudad, por su belleza. Así que bueno, vemos un poco el contexto de esta hermosa ciudad. Seguimos con la introducción. El tema de esta carta es tribulación y persecución. Todas las iglesias a las cuales escribe, bueno, está escribiendo Juan, pero el Señor es el que da el mensaje a cada iglesia del Apocalipsis que tenemos aquí en estos primeros capítulos. Todas las iglesias estaban sufriendo en más o menos medida de persecuciones y dificultades, ¿sí? Ya terminando el primer siglo. Pero esta iglesia particularmente necesitaba un mensaje del Señor de aliento y de ánimo porque la persecución iba a ser total y terrible para ellos. Ya estaba siendo muy terrible. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra Esmirna? Significa mirra, significa mirra. Justamente es lo que se molía, ¿no? Para poder extraer ese producto, ¿no? Que se usaba para después las personas que fallecían y eran enterradas, ¿no? O sea, hasta el mismo nombre de la ciudad ya estaba anticipando el sufrimiento de esta iglesia, de los hermanos allí en ese lugar. ¿Cómo fue que se gestó esta persecución tan feroz a los cristianos en Esmirna? Bueno, los judíos de la ciudad y los judíos en general en el Imperio Romano gozaban de cierta libertad religiosa para ejercer sus cultos y tenían apoyo del Imperio Romano. Su religión estaba catalogada como lícita o legítima. Pero cuando estos judíos empezaron a perseguir a los cristianos, eh, también, digamos, se aliaron con los romanos que gobernaban el imperio para encarcelar y matar y perseguir a los cristianos, porque ellos les obligaban a confesar que César era el Señor. Ustedes saben que para los hermanos de esa época no era nada gratuito confesar a Jesús como Señor, el Kyrios. No era nada gratuito porque el Señor era el César en el imperio. Entonces ellos, los judíos, muy hábilmente se unieron a los romanos para perseguir a los cristianos y lograron considerar, y que los romanos también consideren a los cristianos como una religión ilegítima, una religión que estaba fuera de los límites legales del imperio, de los límites civiles. Por lo tanto, perdían toda protección y eran perseguidos tanto por judíos como por el imperio. Entonces allí es donde realmente, con la excusa de la adoración al César, los judíos se aliaban también con los paganos para perseguir a los hermanos. Fíjense qué terrible que fue esto, ¿no? Para estos hermanos en Esmirna. Desde el punto de vista del estudio de las 7 iglesias, podemos ver básicamente 3 puntos de vista generales. Este cuadrito nos puede ubicar un poco para entender y poder estudiar mejor este mensaje. En primer lugar, estudiándolo literalmente como un mensaje dirigido a estos hermanos que estaban pasando por este momento tan difícil y que se iba a empeorar. O sea, uno esperaría cuando está pasando por un momento de prueba, viene un mensaje del Señor y ¿qué esperaría uno? Un mensaje de que está por terminar, digamos, que vienen tiempos mejores. Pero en realidad el mensaje del Señor es, esto va a ser peor, va a empeorar. Así como vamos a ver ahora
en el mensaje. Entonces, una carta dirigida a la iglesia local. También desde el estudio histórico de estas cartas uno puede pensar en los distintos periodos de la iglesia a lo largo de los tiempos, y esta iglesia podemos ubicarla en el siglo segundo y tercero, donde se intensificaron las persecuciones del imperio sobre los cristianos, ¿no? Tiempos terribles para la iglesia. Y si pensamos en un mensaje actual, porque sabemos que toda la palabra tiene mensaje actual, pensamos en aquellos misioneros que hoy en día están siendo perseguidos. Como decía nuestro hermano Pedro, nosotros a veces no nos damos cuenta la libertad que tenemos aquí en nuestro amado país para predicar el Evangelio, para ir a una plaza, para hacer una hora feliz al aire libre. A veces no valoramos todas estas cosas, no valoramos todas estas cosas. Bueno, hay hermanos hoy en día que están en países donde el Evangelio está prohibido, donde las Biblias no se pueden abrir, donde no se puede predicar al aire libre, y muchos de ellos sufren persecución, sufren el martirio, son encarcelados. Entonces, bueno, todas estas cosas son cosas actuales que están pasando, ¿no? Vamos a ver cómo se presenta el autor, el autor de la carta, el Señor Jesucristo. ¿Cómo se presenta el autor? Se presenta como el primero y el postrero, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta carta está dirigida, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Hay mucha discusión de los comentaristas, estudiosos bíblicos. ¿Quién es este ángel, no? Seguramente lo habrán estudiado el domingo pasado. Algunos dicen que se refiere a mensajeros enviados a esa iglesia, personas que eran enviadas como mensajeros, porque la palabra ángel significa mensajero. Otros dicen que se refería a los pastores de esas iglesias, o al pastor de esa iglesia, habla en singular. Otros a ángeles tutelares, que ángeles que cuidaban de esas iglesias dispuestos por el Señor mismo. Eso es una opinión, por ejemplo, que da Francisco de la Cueva. Hay muchas interpretaciones, pero no vamos a entrar en detalle porque, ya, digamos, no vamos a ser dogmáticos en esto. Pero sí nos interesa ver cómo se presenta el Señor. El Señor se presenta como el primero y el postrero. En cada presentación a las iglesias, el Señor elige ciertas formas de presentarse que ya usó en el capítulo número 1 cuando se revela a Juan. Si vemos Juan capítulo 1, vamos a leer algunos pasajes. Por ejemplo, Juan 1.8, Apocalipsis 1.8, así estamos en el libro de Apocalipsis. Dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, o sea, la primera y última letra del alfabeto griego, principio y fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, todopoderoso. Versículo 11, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y último versículo de este capítulo, el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, el Señor está tomando parte de toda esa descripción extensa que hace de su persona, y cómo también Juan lo ve en esa visión, y no es casualidad que selecciona estas frases para presentarse a la iglesia de Esmirna. Cuando pensamos en el primero y el postrero, en el versículo 8 el Señor dice, habla de su inmutabilidad. El Señor es por siempre, es eterno, es inmutable y soberano. O sea, el Señor se presenta como el gran yo soy, el gran yo soy, el Dios soberano, todopoderoso, el Dios inmutable que no cambia. Y qué importante era para esta iglesia que el Señor se presente de esta manera, que se presente como el soberano, el que está en control de todas las cosas, el que no cambia, el eterno Dios, el gran yo soy. Porque cuando uno está pasando por pruebas, hermanos, ¿de dónde nos aferramos? ¿De dónde estamos seguros? ¿No? Estamos seguros en el Señor, en el Señor. En Él estamos firmes, en Él estamos seguros. Él es el eterno Dios, el soberano. Todas las cosas que pasan están controladas por Él. Nada se le escapa al Señor. Entonces, el mensaje que el Señor está dando a esta iglesia es,
estos momentos difíciles que están pasando, no se olviden que yo soy el eterno, soberano Dios, el primero y el último, el alfa y el omega. Nada se escapa al control del Señor. A veces pensamos, y de hecho a mí me pasó, cuando pasamos por momentos difíciles, pensamos momentos de salud delicados, pruebas, dificultades en un trabajo, montones de situaciones. ¿No les pasa, hermanos, que a veces parece que se nos va de control la situación? Perdemos el control, pero en esos momentos donde pensamos, el Señor está en control, el Señor tiene el control. Por eso el Señor se presenta de esta manera. Pero también se presenta como el que estuvo muerto y vivió. El Señor se presenta a estos hermanos como el Señor de la vida y de la muerte, el Señor indiscutible de la vida y de la muerte. Cristo le quitó el aguijón a la muerte. Él venció. Y por la victoria de Cristo en la cruz y por el Señor siendo levantado de los muertos por el Padre, como enseña su palabra, con poder, se transformó en el gran vencedor. Como dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Él venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, al enemigo de nuestras almas. Él es el gran vencedor. Qué oportuno es para esta iglesia escuchar esto del Señor, porque ¿qué se les venía a ellos por delante? Persecución y muerte. Muchos de ellos, dice el pasaje que hemos leído, iban a pasar por el martirio, por la experiencia de dar su vida por el Evangelio, por la persona de Cristo. Y el Señor les da esta presentación. Yo soy el Señor de la vida y de la muerte. Estuve vivo en la tierra, di mi vida por ustedes, estuve muerto, sepultado allí, en esa tumba, pero resucitó de entre los muertos. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque tiene trascendencia. Eso es lo que el Señor quería compartirle a estos hermanos. No se desanimen, no bajen los brazos, porque el trabajo de ustedes en el Señor es trascendente. No importa que venga la muerte o que vengan las peores dificultades, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Romanos capítulo 8. Nadie, ni la vida, ni la muerte, ni las peores cosas que nos puedan pasar. Yo recordaba cuando leía esto, el pasaje cuando es resucitado Lázaro. Ustedes recuerdan que las hermanas de Lázaro, Marta y María, estaban muy, muy tristes. Y todos los amigos, familiares, pero sobre todo ellas dos, que eran amigas del Señor junto con Lázaro, y eran una familia tan querida para el Señor. ¿Recuerdan allí en Juan 11:26, cuando Marta, bueno, un poquito antes le empieza a decir, Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y dice que el Señor se compungía tanto que él lloró en ese momento, porque era una familia muy amada. Y el Señor se ponía en los zapatos de estas personas. Y el Señor le dice, bueno, pero tenés que confiar de que va a resucitar. Y dice, sí, sé que va a resucitar en el día postrero, decía Marta. Y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, y el que cree en mí no morirá eternamente, le dice el Señor, ¿no? A Marta. Y le hace una pregunta a Marta. Le dice, ¿crees esto? ¿Crees esto, Marta? O sea, creer en que Jesús es el Señor de la vida y de la muerte y que tenemos la victoria asegurada, que la muerte ya está derrotada y que estaremos para siempre con el Señor, que seremos resucitados y hemos de pasar por la muerte, creer eso hace la diferencia en la vida del creyente. Ser consciente de esta realidad hace la diferencia. Por eso el Señor preguntó, ¿crees esto? ¿Crees esto? Es una pregunta que siempre resuena en mi mente. ¿Crees esto? Ojalá que todos que seamos salvos y creamos en esta gran verdad, porque imagínense para estos hermanos que iban a pasar por esta experiencia de la persecución y el martirio, si no tenían esperanza en la resurrección, ¿qué sería de ellos, no? En este momento tan difícil. El Señor se presenta de esta manera. Creer esta gran verdad hace la diferencia en nuestras vidas. ¿Qué diagnóstico hace el Señor
¿qué diagnóstico hace el Señor de esta iglesia? El Señor siempre en cada iglesia hace como un diagnóstico, ¿sí? Yo acá hice una pregunta, ¿no? Para que ustedes qué opinan. ¿Era una iglesia libre de pecados y sin faltas? Porque llama la atención de que en esta iglesia y en la de Filadelfia son las únicas dos donde el Señor no hace ningún reproche, no hace ninguna reprensión específica a la iglesia. Entonces, podríamos pensar, ¿estamos frente a una iglesia perfecta, una iglesia sin faltas, una iglesia sin problemas? ¿La iglesia ideal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Una iglesia sin pecado, sin faltas? No existe la iglesia ideal, ¿verdad? Siempre decimos, no existe la iglesia ideal. ¿Por qué no existe la iglesia ideal, la iglesia perfecta? Porque está compuesta por personas que somos pecadores, que somos imperfectos, que todavía no estamos perfeccionados. Eso va a ser cuando el Señor nos llame a la gloria. Entonces, no era una iglesia perfecta. Seguramente tendría muchas cosas que corregir, cosas que el Señor le podría haber señalado, como a otras iglesias. Por ejemplo, ¿qué le señaló a Éfeso? Si ustedes estudiaron el domingo pasado, ¿hubo reprensión para Éfeso? Hubo reprensión, hubo llamado de atención. Has dejado tu primer amor, has dejado tu primer amor. Pero para esta iglesia no hay reprensión. Pero no nos engañemos, no era una iglesia perfecta. Tampoco nos engañemos de buscar la iglesia perfecta. Todas las iglesias tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos fallas, tenemos falencias. Pero el Señor, que es el gran doctor de las iglesias, y por eso hace un exacto diagnóstico de cada una de ellas, decide no reprenderles, decide alentarles. Esto me da digamos, me muestra cómo es el amor del Señor, cómo es el carácter de Cristo. A Esmirna decidió no reprenderle sus errores, no marcarle sus faltas, porque era una iglesia que estaba pasando por extremo sufrimiento, una iglesia que necesitaba aliento. A veces nosotros no tenemos ese tacto como tiene el Señor, ¿no? A veces queremos siempre corregir y exhortar y reprender, pero hay veces que el hermano o los hermanos necesitan aliento, necesitan una palabra de aliento. El Señor, en este caso, decide no reprenderles, sino alentarles. Por otro lado, hace este diagnóstico de que estaban atribulados. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Y hablando de la tribulación, habla de estos judíos, que había muchos en esa ciudad, pero les llama de una manera, dicen, son judíos pero no lo son, o sea, dicen ser judíos porque de sangre seguramente eran judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Por qué habla así en estos términos? Vamos a ver un pasaje en Romanos capítulo 2, versículo 28, porque lo que se está hablando aquí es que estos son judíos de nacimiento, pero no de corazón, no de corazón. Romanos capítulo 2, usa un razonamiento parecido el apóstol Pablo, Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, así inspirado por el Espíritu. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a Romanos 9, versículo 6. Romanos 9, versículo 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún judío puede atribuirse el título de hijo de Dios por el solo hecho de ser judío, de ser descendiente de Abraham.
Esto no es ni ahora ni antes. ¿Se acuerdan cuando el Señor discutió con los judíos allí en Juan capítulo 8? Ellos qué decían, ¿no? Porque el Señor les decía, si el Hijo es libertares, seréis verdaderamente libres, ¿no? Y el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ellos que decían, no, Señor, ¿cómo nos hablas de esa manera? Decían a Jesús, ¿no? ¿Cómo nos hablas de esa manera si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Estaban bajo el Imperio Romano, ¿no? Pero bueno, y somos descendientes de Abraham, decían, somos descendientes de Abraham, somos hijos de la promesa. ¿Recuerdan lo que les dijo el Señor a estas personas? Palabras tan duras que les dijo. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre quieren hacer. Muy parecido a lo que está hablando aquí en Apocalipsis, sinagoga de Satanás. Eran estos judíos que se atrevían a llamarse pueblo de Dios, a llamarse hijos de Dios, pero que en realidad, dice, el Señor les saca la careta. Dice, se dicen ser judíos, pero no lo son. En el corazón no lo son. Están lejos, lejos de Dios. Son sinagoga de Satanás. ¿Qué hacían estos judíos? Calumniaban frente a las autoridades, acusaban a los hermanos para que las autoridades del imperio puedan ejecutar las sentencias en esos hermanos fieles al Señor. Como hicieron con el Señor Jesucristo, que le acusaron hasta poder lograr que las autoridades romanas le ejecutaran. Hicieron lo mismo con estos hermanos. Por eso le llama sinagoga de Satanás. Por eso dice la blasfemia de los que dicen ser judíos. Eran estas personas que estaban continuamente acusando a los hermanos, a la iglesia del Señor. El Señor se pone en los zapatos de estos hermanos. Yo conozco tu tribulación. Qué hermoso es que el Señor se ponga en nuestros zapatos, ¿no? El Señor tiene esa sensibilidad. A veces pensamos que el Señor no está cerca. Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de que el Señor está pensando en cómo nos sentimos, en las pruebas que estamos pasando. Y el Señor dice, yo conozco tu tribulación. Si estás pasando por un momento difícil, esta palabra es para nosotros. Yo conozco tu tribulación. El Señor conoce todas las cosas. Nada se le escapa al Señor. El Señor conoce perfectamente lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, las pruebas que estamos pasando. Pero por otro lugar, por último lugar, digamos, el diagnóstico que hace el Señor de esta iglesia es pobres, pero ricos. Hace como una contradicción, un juego de palabras que es a propósito. Dice, yo conozco tu pobreza en lo material, podríamos aclarar, pero dice, tú eres rico en lo espiritual. Pobre en lo material, rico en lo espiritual. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque la persecución trajo a estos hermanos pobreza extrema en una ciudad enriquecida. Imagínense ustedes vivir en una ciudad rica, económicamente muy fuerte, con muchos ingresos, de las personas que tenían ingresos y podían vivir bien, y los hermanos perdían sus trabajos y no le daban oportunidad de trabajo porque eran cristianos. O sea, no solamente que eran perseguidos, acusados, ejecutados en muchos casos, encarcelados, sino que no tenían posibilidad de trabajo, no tenían posibilidad de sustento. Entonces el Señor les dice, yo conozco tu pobreza, pero espiritualmente eres rico, porque ¿qué tenían ellos por ser todas las cosas? Al Señor, al Señor. Entonces, esto también nos hace pensar, ¿no? Que las cosas materiales pueden ir y venir, pueden ser de una manera o de otra, pero nosotros somos ricos porque somos hijos del dueño del universo y somos discípulos y siervos del Señor de señores, del Rey de Reyes. Por eso el Señor hace este diagnóstico de esta iglesia. Pero lo que más me llega de este diagnóstico es cómo el Señor, viendo a esta iglesia, no les reprende, se pone en sus zapatos y les resalta la riqueza espiritual. Ellos estaban siendo marginados de la economía, confiscados sus bienes, perdían sus trabajos,
Eran lo contrario a la iglesia de la Odisea, que después van a estudiar más adelante, pero tenían lo más valioso, lo más importante, que es al Señor Jesucristo en sus vidas. Pero por último, vamos a ver la promesa que les hace el Señor a estos hermanos. Les dice, en primer lugar, les anuncia lo terrible que se va a convertir esta prueba de persecución. Dice, he aquí el diablo. O sea, primero dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. O sea, les esperaba cárceles para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Esto quiere decir, muchos de ustedes pasarán por el martirio, serán ejecutados, serán asesinados, y yo te daré la corona de la vida. En primer lugar, vemos acá, bueno, dos verbos. Dos verbos. En primer lugar, no teman, no teman. El Señor dice, no es que el Señor les dice, no se preocupen que no hay peligro, sino todo lo contrario. Le dice, van a venir momentos dificilísimos, momentos de cárcel, momentos de peligro. Jesús no prometió nunca a sus discípulos una vida tranquila y sin problemas. Hay una frase conocida, ¿no? El Señor nunca prometió una navegación tranquila y sin tormentas, sino que el Señor prometió llegar a puerto seguro. Esa es la promesa del Señor, llegar a puerto seguro, que va a ser estar allí con el Señor en la misma gloria, ¿no? Esa es nuestra morada celestial y eso está garantizado. Pero ¿qué de nuestra vida en este mundo? El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, vamos a tener problemas, vamos a tener batallas, dificultades, problemas de todo tipo. El Señor nos va a probar, va a permitir pruebas en nuestra vida. Y acá a los hermanos le dice, ustedes van a ser probados, van a ser probados. ¿Contra quién es nuestra lucha? Bueno, nuestra lucha es espiritual, sin duda, como dice Efesios capítulo 6. Acá nombra al diablo, dice, el diablo echará a muchos de ustedes en las cárceles. El diablo estaba atrás de esta persecución tan terrible y feroz. Y bueno, el diablo está atrás de muchas cosas que nos pasan y que pasan a nuestro alrededor. El diablo está atrás de ello, no tengamos duda de eso. Un autor dice, leía en un comentario, decía, muchas iglesias ven al diablo hasta en la sopa, ¿no? Como que hacen una exageración, pero a veces los cristianos nos descuidamos y no vemos la actividad diabólica que hay a nuestro alrededor, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, el enemigo está muy activo para hacernos caer, para aprovechar la prueba. También leía un comentario que hablaba de las pruebas y decía, sin duda que la prueba la permite el Señor, pero la tentación del enemigo viene generalmente en los momentos de prueba, porque es allí donde estamos más débiles, donde estamos con nuestra fe quizá más flaca. El enemigo se aprovecha de todas estas cosas. Y seguramente esto pasaba en los hermanos de Esmirna. Pero el Señor les dice, no teman, no teman, no teman de todo lo que va a venir. Esa palabra es una palabra de aliento. No temas, no temas porque yo estoy con vos. Eso es lo que el Señor quería decirles. Y les habla de tribulación por 10 días. Esto es un lenguaje simbólico. Los 10 días significa que esto va a ser por un periodo breve de tiempo y también habla de que el control de todas las tribulaciones y pruebas que pasan en nuestra vida está en las manos del Señor. Está en las manos del Señor. Podemos leer allí unos pasajes, Romanos 8:18. Romanos 8:18. Qué lindo es escuchar del Señor si estamos pasando por un momento difícil, que el Señor nos diga, no temas, no temas. Lo mismo le dijo a sus discípulos cuando estaban navegando en tempestad en el mar de Galilea y el Señor se acercó y le dijo, no temáis, no temáis. Es una palabra del Señor única. Dice Romanos 8:18,
Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17, 17 y 18. Fíjense cómo nos ejemplifica bien esta circunstancia el apóstol Pablo aquí. 2 Corintios 4, 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué gran verdad, qué gran verdad. El Señor estaba diciéndole a esta iglesia, no temas, no temas porque va a ser por breve tiempo la tribulación y prontamente vendrá el tiempo donde ya no habrá más lágrimas, donde estaremos con el Señor, y a estos hermanos se les consolaba con estas palabras, no temas. Pero en segundo lugar, les dice sean fieles. Primero, no teman, y en segundo lugar, sean fieles. Y nos preguntamos en qué medida le pidió el Señor fidelidad a estos hermanos. Aunque tengan que morir, esa es la medida. Eso quiere decir el original. Cuando dice sé fiel hasta la muerte, hasta que, por más que cueste tu vida. Eso quiere decir el Señor. El Señor estaba anticipando que muchos de ellos iban a tener que morir por la causa del Evangelio. Pero para Jesús es más importante la fidelidad del Hijo de Dios que la vida misma. Es más importante para el Señor que seamos fieles a Él de que estemos vivos aquí en la tierra, porque la vida aquí en la tierra tiene un breve tiempo, el tiempo que Dios nos da, pero nuestra fidelidad al Señor tiene trascendencia eterna, tiene recompensa y galardón en la eternidad. Yo por eso me preguntaba en esta mañana, y te pregunto a vos también, esta pregunta te la puedes hacer vos, yo me la hice cuando estudiaba este tema, ¿no? ¿Jesús me considera un discípulo fiel y confiable? ¿Jesús me considera un discípulo fiel y confiable? Estos hermanos no tenían muchos caminos para elegir. No podían elegir una vida tibia porque su declaración de que Jesús es el Señor les iba a costar en muchos casos la cárcel o la misma muerte. Esta corona de vida que se promete a estos hermanos, ¿sí? Se promete la corona de vida. Esta corona de vida es la que aparece en Santiago capítulo 1, versículo 12. Es una corona que está reservada para aquellos que soporten la prueba y tengan victoria sobre la tentación. En ese pasaje, prueba y tentación aparecen juntas, justamente porque muchas veces la tentación del enemigo viene en los momentos de prueba. Y esta es la corona de la vida que está prometida a estos hermanos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Iban a ser recompensados, premiados por el Señor. Dicen los historiadores también que Juan, el apóstol Juan, encomendó a Policarpo en Esmirna como obispo de la iglesia en Esmirna, Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, en el 155 después de Cristo, siglo segundo, denunciado por los judíos y martirizado, fue quemado en la hoguera, el pastor de la iglesia de Esmirna. Fíjense hasta qué punto llegó la persecución allí, en ese lugar. El procónsul le dio la opción de maldecir a Jesús y decir César es el Señor. Le dio la última oportunidad. O si no, era la muerte. Está rescatada su frase antes de pasar por el martirio. Dice, he servido tantos años a Cristo y Él no me ha hecho nunca ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar a mi rey que me salvó? Dice, tú me amenazas con un fuego que dura solo un momento, pero no tienes idea del fuego que les espera a los malvados en el castigo eterno. Fíjense lo que dijo este hermano para no negar al Señor Jesucristo. Él dijo, de ninguna manera voy a decir que César es el Señor.
Dijo, Jesús es el Señor. Y por más que el fuego sea un castigo que sea por unos instantes, un martirio terrible que le esperaba, nada de eso movía su convicción, la convicción de que el Señor le estaba esperando inmediatamente para estar con él. Por eso se hace real este testimonio del mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna. Fue real, fue tal cual como el Señor lo anunció, una persecución feroz. Y vemos el ejemplo de Policarpo, ¿no? Dice, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. También lo tenemos esto en Apocalipsis capítulo 20 y capítulo 21. Pero estos hermanos perseveraron hasta el fin y fueron fieles hasta las últimas consecuencias, hasta el hecho de poder dar su vida por el Señor. Y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo va a llegar la persecución en este lado del planeta, en Occidente? Porque en muchos países, como dijimos, la persecución es muy real, pero ¿cómo vendrá? De hecho, ya está viniendo en distintas ideologías, ¿no? Ideologías de género, las leyes muchas veces se van a poner en contra, quizá en un futuro intenten prohibir el Evangelio de alguna manera, no lo sabemos, pero sí está claro de que el enemigo buscará la forma de poder atacarnos y poder experimentar muchas de estas cosas. Hoy en día tenemos la bendición de que no es así, de que tenemos mucha libertad y podemos predicar, podemos trabajar para el Señor libremente, tener abiertas las puertas de esta iglesia y poder compartir la palabra de Dios. Qué bendición que tenemos. Pero qué hermoso es poder meditar en estas cosas, ¿no? El mensaje a Esmirna es un mensaje a nosotros, de muchas maneras, como hemos visto en esta mañana, y ojalá que todos podamos decir, en esta mañana poder responder esa pregunta, si somos siervos fieles al Señor, si somos fieles y confiables al Señor en lo que Él nos dejó para hacer mientras el tiempo dura y estamos en la tierra. Así que el Señor bendiga su palabra, les agradezco nuevamente por la invitación y que el Señor les bendiga ricamente, bendiga este estudio tan precioso que están haciendo y bueno, que el Señor bendiga su palabra por sobre todas las cosas. Amén.